donde quieras. Donde no te molestemos. No. Para el ordenador. Toma, Cristian, por si acaso. Sí, gracias. Este sí, ¿verdad? Mira, si no ponemos este. Buenos días. Gracias a todos por acudir a esta convocatoria de conferencia que va a impartir Christian Felber. Las cosas no pasan por casualidad. En todas hay una causa y esa causa produce unos efectos. En este caso, la causa fue que en la Clínica Jurídica de Acción Social trabajamos en colaboración con, entre otros, con la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, a la que agradecemos su apoyo, y también a la Junta de Castilla y León, que ha apoyado para que este evento se pueda realizar. Pues, como decía, en la Clínica Jurídica trabajamos como línea estratégica el medio ambiente y el consumo responsable, porque nos parece que esa línea va a ser fundamental trabajar en ella para poder abordar con intensidad y con raciocinio nuestro futuro. Pero antes de esa causa, antes de trabajar en la línea concretamente del medio ambiente y del consumo responsable, hay una causa primigenia que es la que hoy nos convoca aquí, que es por qué en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca quisimos poner en marcha nuestra clínica jurídica. Nosotros queríamos aportar valor social a la formación que reciben nuestros estudiantes. Y por eso hicimos todo lo que desde entonces hemos hecho. Somos una clínica muy joven, llevamos 2 años, pero nos interesaba que los estudiantes que pasen por la Facultad de Derecho sean personas que van a ser profesionales, que tengan inoculados el virus, podemos decirlo así, del compromiso social con los derechos humanos. Nos interesa que cuando lleguen a sus puestos de responsabilidad, allá donde estén, puedan implementar, pues, desde políticas sociales hasta que el trabajo que realicen pues, sea lo más comprometido posible. Y fruto de estas causas, de ambas, ha sido que desde el principio nos hayamos propuesto como objetivo en la clínica jurídica traer a la Facultad de Derecho a todas aquellas personas que entendemos que tienen algo interesante que decir. Y creo, sin duda, que Christian Felber es una de ellas. Por eso nos sentimos muy privilegiados, no solo como la clínica, que por supuesto, pero también como la Facultad de Derecho y como la Universidad de Salamanca, el poder contar con personas pues, de la trayectoria y del impacto que tiene Christian Felber. Además, les voy a compartir otro bueno, no es secreto, ya se lo he comentado a Felber, cómo llegamos a él. Igual vosotros tenéis conocimiento de lo que es la economía del bien común o de su libro, que es el que da título a esta conferencia, Por un comercio mundial ético. Pero allá por febrero de este año tuvimos la suerte de contar entre nosotros con Adela Cortina, que impartió una conferencia
pues para todos los que asistimos del máximo nivel, de mucho impacto, y que al final venía a darnos un poco el aliento para poder seguir, ¿no?, en la clínica jurídica. Y entonces ella trabaja el tema de la responsabilidad social empresarial. Y yo en ese momento me encontraba redactando mi proyecto de docente e investigador, y una parte de él versa sobre las empresas multinacionales y su relación con los derechos humanos. Y al oír a Adela hablar de comercio ético, empecé a buscar comercio ético, porque ¿no? Eran dos términos que parecía en un principio que no estaban, ¿no?, coordinados entre sí, y de esa manera me hallé con el libro de Christian Felber, que aquí tengo, del que he aprendido, y es por eso que desde ese momento nos empeñamos, estamos hablando de febrero de este año, en poder traerlo. Y fue muy fácil, realmente fue muy fácil, porque él comprendió que lo que nosotros pretendíamos era dar un poco la palabra a nuestros estudiantes, en la formación de nuestros estudiantes, para que de alguna manera pudieran escuchar otras alternativas, diferentes a las que desde siempre están en las facultades. Y eso ha hecho que hoy pues, nos sintamos muy felices de poder tener aquí y escuchar a Christian Felber. Y en toda esta carambola de causa-efecto, tengo aquí a mi lado a la profesora Nuria del Álamo. Nuria es profesora de Trabajo Social y conoce muy bien a Christian Felber. Y le pedí, porque creía que es ella la que puede presentar mejor y con mayor criterio y conocimiento a Christian, que lo presentara. Así que también le debo agradecer que nos acompañe aquí, y sin más, que daros las gracias por estar hoy aquí. Le voy a ceder la palabra a Nuria para que presente a Christian y luego Christian pues, nos dará su conferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos, Antonia por la invitación, a todos por estar aquí, por cumplir con creces nuestras expectativas de asistencia. Nuestro invitado es austriaco, escritor, profesor de la Universidad de Economía de Viena y bailarín contemporáneo. Estudió Filología Hispánica en Madrid, por eso veréis que habla un castellano fantástico, en Madrid y Viena, pero su aspiración era ser todólogo. No era estudiar solo una disciplina, por lo que esto le llevó a estudiar además sociología, ciencias políticas y psicología. Es autor de más de una docena de libros traducidos a varios idiomas, entre ellos el bestseller que todos conocemos, La economía del bien común, en el que propone un nuevo modelo económico que supere las tremendas deficiencias del actual, que nos ha llevado, como sabemos, a una crisis económica sin precedentes y con el cual utiliza si quieres mejor este. No sé si alcanza. Sí. De Burgos me habría gustado venirme andando de pie, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la muy cálida recepción y por el motivo tan alegre de que se haya establecido una red interuniversitaria para la promoción de la economía del bien común en las distintas líneas de trabajo, desde la enseñanza a la investigación, desde la aplicación a la diseminación. Esto es una gran alegría de volver a casa, porque la planta joven no solamente ha germinado, sino que se echa a crecer. Y esto es pues una condición muy, muy agradable para trabajar. Bien, pues voy a presentar antes del comercio mundial ético de forma muy resumida la economía del bien común, porque me imagino que no todos están familiares con el modelo el cual estoy trabajando y difundiendo. Por eso me tomo los primeros 10, como mucho 15 minutillos para introducir el modelo de la economía del bien común. Y como ya Nuria ha dicho, el 100% no suele ser el porcentaje de la población que está deseando una alternativa en el modelo económico, pero el 80 o casi 90% sí es comunal en países tanto pobres como ricos. En México, por ejemplo, es el 82%. Se ve en... incluso yo creo que tengo un... A ver... Sí.
aquí está México, el 82%, y en Alemania es el 88%, ¿no? Y esto es, a lo mejor para algunos, bastante sorprendente, porque en Alemania, Austria, los países más afortunados o más ricos, al menos en términos económicos clásicos del mundo, ¿cómo puede haber un porcentaje tan alto de la población que no está contento con el actual modelo? Y la explicación probable es que los parámetros de éxito con los que de los que nos solemos servir en la economía, como el crecimiento per cápita o el PIB o el balance comercial, no son decisivos, no son los criterios o ni mucho menos los valores más importantes en nuestras vidas. No tienen una relación fiable con la felicidad, con la salud, con la calidad de vida, con las relaciones florecidas, con el medio ambiente del que podemos gozar y estable, de la paz, de la democracia. Todo eso no tiene cabida ni en el PIB ni en el balance comercial. Y esto es la explicación por el cual unos porcentajes tan altos e igual de altos en los países supuestamente ricos, pero pobres en muchas cosas, pobres en democracia, pobres en biodiversidad, pobres en calidad de vida y pobres en calor social, pues están de la misma manera deseando un modelo económico alternativo que personas en países supuestamente más pobres. La gente en Indonesia, a pesar de que ser una gran parte de ellos extremadamente pobres, según encuestas mundiales, pertenecen a los pueblos más felices del mundo, ¿no? Eso es otra paradoja que no se puede explicar con los estándares e indicadores económicos clásicos. Ahora bien, sí, de vez en cuando voy a toser, algunos de vosotros también, incluso limpiarme la nariz, pero que no sea una competencia, sino una necesidad. Y la buena noticia es que entre las muchas alternativas, ¿no?, al dicho de Margaret Thatcher, y no es la única política que utiliza, el eslogan "There is no alternative", Tina es "There is no alternative". La respuesta es tapas, que es inglés a propósito, y quiere decir "There are plenty of alternatives", ¿no? No solo hay muchas alternativas, sino que siempre hay alternativas, al menos en democracias. Si viviéramos una dictadura, a lo mejor alguien podría atreverse a decir no hay alternativa y sería acertado. Pero mientras vivamos en democracias, deberíamos siempre pensar en alternativas y aspirar a alternativas mejores. Bien, aquí tenéis una lista corta. La lista completa es muchísimo más larga de las alternativas que existen y en algunos casos son gérmenes recién brotados y en otros casos son prácticas que se están llevando a cabo desde hace siglos, como por ejemplo la economía social y solidaria, son sectores importantes de la economía real y existente. La economía de Vincún es la última en la lista porque es comparativamente joven. Nacimos en el 2010, es decir, hace 8 años solamente, y en estos pocos años de existencia nos hemos difundido a 25 países, donde estamos observando actividades prácticas de implementación y co-creación, pero son muchos más países desde los cuales nos llegan comunicaciones de interés de iniciar también actividades. Bien, y la explicación por qué la resonancia es tan positiva es que es un modelo holístico. Holístico, ¿qué quiere decir? Un significado es que no solamente es un modelo teórico que mira sin miedo las 20 piedras angulares del orden económico actual, y si en algunas partes se pueden mejorar las cosas, pues lo decimos, lo llamamos y lo proponemos, pero no pretendemos imponerlo, sino abrir un proceso democrático abierto, donde el resultado está indefinido y nadie sabe cuál va a ser, porque debe ser un proceso eminentemente democrático. Segundo, es un movimiento altamente participativo. De momento somos 3.000 personas que estamos comprometidos en la red, en el movimiento internacional, pero también son cada vez más empresas, municipios,
y universidades. Este es el mejor ejemplo de que las universidades también se involucren al movimiento. Y tercero, pero no menos importante, una de las deficiencias en los países más ricos es la democracia, ¿no? Y el fenómeno de Trump o del Brexit y otros solo son ejemplos o las puntas del iceberg de lo que se suele llamar postdemocracia. Postdemocracia es un término técnico de las ciencias políticas de un científico inglés, Colin Crouch, y él dice que formalmente existen todos los elementos de orden de una democracia en buen funcionamiento, pero si miramos los resultados, que son las leyes o los acuerdos aprobados por los parlamentos, pues estos en cada vez más casos van en contra de la gran mayoría de la población. Eso es postdemocracia y a esa proponemos como alternativa la democracia soberana, que vamos a conocer en un ratillo. El modelo, de nuevo, es holístico. El paradigma imperante de la ciencia económica no empieza con las preguntas más relevantes, como por ejemplo, ¿cuáles son los contextos de las actividades económicas? ¿Cuál es el objetivo y el sentido de la economía, ¿no? ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios? ¿Y cuáles son los valores superpuestos a los cuales deberían obedecer y servir las actividades económicas? Esto serían las primeras preguntas en los libros de texto, pero si abrís un libro de texto convencional y clásico, vais a encontrar directamente una parte de los mercados y en muchos casos un fragmento de los mercados bastante reducido. Y las grandes cuestiones ni se hacen y ni mucho menos se reflexiona acerca de ellas. Nosotros desde un enfoque holístico empezamos con las más grandes cuestiones posibles. ¿Cuáles son los contextos? ¿La economía es un fin en sí mismo o es una herramienta al servicio de sus mayores contextos? Y luego, ¿cuál es el objetivo? Nuestra propuesta, el bien común de todas las actividades económicas y no solamente de algunas. Y el dinero que solamente sea un medio para alcanzar los fines superpuestos. Y esto ya es la gran contradicción porque mucha gente en el mundo, tanto economistas como empresarios, creen que el dinero es el objetivo de las actividades económicas. Pero siguiendo a Aristóteles, esto es una visión contraria a la de la economía. Aristóteles distinguió dos términos, cómo podemos entender y practicar la economía. El primero es la propia economía, que dio el nombre a lo que solemos hoy utilizar y entender por economía, oikos la casa, nomos el diseño ético o las reglas éticas gracias a las cuales gestionamos la casa para obtener un fin. Un fin es el bienestar de todos los habitantes de la casa o el bien común, ¿no? Esto es curioso por al menos dos motivos. De hecho, por tres motivos. Primero, existe un fin. La definición contemporánea de la ciencia económica es la gestión eficiente de recursos escasos. No existe fin. Es una ciencia zombie decaputada del objetivo, ¿no? Pero en el término originario contenía el objetivo que era el bien común. Segundo, nomos son las reglas éticas gracias a las cuales gestionamos la causa para obtener un fin determinado. Hoy día la ciencia económica se considera a sí misma value free, es decir, no normativa, sin juicios de valor y objetiva, ¿no? Es una gran, profunda ilusión que desconoce el significado original de la palabra economía en griego. Y tercero, el dinero en una economía de verdad, al menos según el entendimiento de Aristóteles, es el medio, pero nunca puede ser el fin. Si se convierte en el fin, esto sería una perversión de la propia economía en su contrario, en la krematistike. Literalmente en griego, el arte de enriquecerse y ganar dinero, ¿no? Y esto, dice Aristóteles, es el contrario de una economía. Hoy no utilizamos la palabra krematistike, pero sí utilizamos la palabra capitalismo. Y en el capitalismo, el capital es el máximo valor y su crecimiento es el máximo objetivo.
¿no? Y según Aristóteles, esto es el contrario de economía. Nosotros estamos acostumbrados a comprender como contrarios capitalismo y socialismo. Pero esto hoy de poco sirve, porque el socialismo está muerto y solo queda el capitalismo. Hoy más inteligente es la distinción entre capitalismo y su contrario, la economía, que por definición, por su sentido originario, es una economía del bien común. Es decir, la elección libre que hoy tenemos es entre capitalismo y economía, entre paréntesis, del bien común. Y la buena noticia es que en las constituciones esta decisión se ha tomado de forma consciente y todas las constituciones de países democráticos han optado a favor de la economía y en contra del capitalismo. No importa la constitución que miremos, puede ser la española. En la española dice, por ejemplo, en el penúltimo ejemplo, que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general, que aquí es un sinónimo del bien común, ¿no? Está muy claro que el capital no es el máximo valor, está subordinado al máximo valor que es el interés general o el bien común, ¿no? Y ahora bien, si tenemos claro cuál es el fin y cuál es el medio, podríamos estar en condiciones de medir el éxito en nuestras actividades económicas correctamente. Ahora la pregunta clave, ¿cómo se suele medir el éxito correctamente? De acuerdo con los medios, su disponibilidad e incluso acumulación, o de acuerdo con del alcance con los fines que hemos definido para nuestra empresa, para nuestra emprendeduría, para nuestro proyecto, para nuestra vida. ¿Cómo medimos el éxito correctamente? ¿Con los medios o con los fines y su alcance? Yo creo que está claro que el éxito siempre, en primer lugar, se mide de acuerdo con el alcance de los fines. También es importante tener los suficientes recursos a mano, pero los recursos no nos dicen nada acerca del alcance de los fines. Para saber si alcanzamos los fines, tenemos que medir el alcance de los fines, ¿no? Y exactamente esto no lo estamos haciendo en la economía. En la economía estamos midiendo la disponibilidad de los recursos hasta su absurda maximización, ¿no? Sin considerar si realmente estamos alcanzando los objetivos, porque el objetivo es el bien común. Y si midiéramos de forma correcta el alcance del fin, es decir, el éxito en la economía, pues nos utilizáramos de un producto del bien común para las economías nacionales, de un balance del bien común para las empresas y organizaciones y de un examen del bien común para cada inversión, para asegurar que una inversión o una empresa contribuya de forma fiable al éxito de la nación, de la economía nacional, en su sentido definido, en el fin, según el fin constitucional, que es el bien común. Este es el núcleo de la propuesta de la economía del bien común. El bloque del bien común ya existe en algunos países. El más famoso ejemplo, aparte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, es la felicidad nacional bruta del Bután. Y ellos están preguntando a los hogares, los oikoi en antiguo griego, sobre todos los aspectos de calidad de vida, sobre el buen vivir, si se quiere. Y nuestra propuesta es que se pregunte a los vecinos de cada municipio y de cada ciudad. Y en base a las respuestas de los vecinos se componga el índice del bien común regional, ¿no? Y este contendrá solamente aquello lo que más relevancia, importancia y valor tiene para nuestras buenas vidas, para la buena convivencia. Y este reemplazará al PIB en la función de la medición del éxito de la economía nacional o regional. Las empresas medirán su éxito con el balance del bien común, y el balance del bien común medirá en qué grado una empresa contribuye al éxito, que es una entidad individual, contribuye al éxito colectivo de la sociedad en su conjunto, y para eso hace falta conocer los bienes máximos de la sociedad. Los bienes máximos de la sociedad siempre son sus valores fundamentales, que están anclados en las constituciones, es decir, los valores constitucionales. Y en la franja verde podéis ver
los valores constitucionales más frecuentes de democracias y el balance mide cómo estos valores se viven frente a todos los grupos de contacto, desde los proveedores hasta las generaciones futuras. Y ha sido una onceañera de Barcelona, Victoria, quien de mejor forma ha resumido el balance del bien común. Me he visto en la tele y al día siguiente me escribe un correo y me dice: oye, Cristian, lo que nos has presentado es exactamente el mundo que los niños de hoy deseamos para mañana. Yo quiero involucrarme en vuestro movimiento y solo para estar segura, si te he entendido bien, yo entendí que el balance del bien común mide si el producto de una empresa tiene sentido en el sentido de satisfacer necesidades básicas, cuál es su impacto medioambiental y en el clima mundial, qué de humanas son las condiciones laborales en esta empresa, cómo se distribuye la riqueza y cómo se toman, con qué grado de democracia se toman las decisiones en esta organización, en esta empresa, ¿no? ¿Te he entendido bien? Yo digo: Victoria, este es el mejor resumen que he escuchado en mi vida. Con tu permiso lo voy a utilizar en mis audiencias públicas a partir de hoy, ¿no? Y por supuesto el manual es más abultoso, se dice, pero el núcleo es este. Ahora bien, la idea es hacer el resultado visible en todos los productos para que los productos nos cuenten toda su historia, todos los aspectos éticos relevantes, desde los derechos humanos, su respeto o violación, el medio ambiente y el clima del planeta, su contaminación o su protección, etcétera, todos los aspectos éticos de relevancia, y en el conjunto de los aspectos una empresa puede tener un resultado mayor o menor. Y los consumidores tienen a primera vista un resumen del rendimiento ético de la empresa correspondiente. Y el segundo paso es el más importante, porque aunque en la cual ya indican nuestros valores constitucionales, pero también relacionales, los valores que permiten florecer las relaciones interhumanas y también las relaciones de los seres humanos con su medio ambiente. Mientras que estas reglas de juego causan el contrario, causan la difusión, incluso la difusión de los comportamientos egoístas, antisociales y que socavan tanto la convivencia humana como la relación con el medio ambiente. Bien, punto y aparte. Tan solo la propuesta de facilitarles el acceso a los mercados a las empresas más éticas y responsables y dificultarles el acceso a los mercados internacionales, al comercio internacional, a las empresas menos responsables y menos sostenibles, esto significaría cuestionar el paradigma apoderante del libre comercio, ¿no? Porque el libre comercio hoy se malentiende como permitir a todas las empresas, no importa cómo se comporten, en iguales condiciones a los mercados internacionales. Pero sabemos que en la libre competencia entre los foul players y los fair players, quienes se salen con la suya, quienes tienen una ventaja competitiva, son los foul players. Eso es un resultado seguro de la teoría de juego, y la explicación es fácil, porque tienen menos escrúpulos, ¿no? Porque se utilizan de más medios que los fair players, que no solamente algunas, sino muchas cosas por principio ético no hacen. Las foul players sí las hacen porque no tienen escrúpulos, pero en detrimento de la sociedad y del planeta. Y empiezo el comercio mundial ético con algo muy raro, que los economistas del mainstream, ahora cuando sigo hablando de la economía, sigo hablando del mainstream. Y, afortunadamente hay una heterodoxia, es decir, corrientes, escuelas que discrepan de esta opinión,
pero están bastante marginadas en el panorama científico. Si hablamos de las revistas científicas más importantes, de las cátedras científicas, de las instituciones, de las escuelas de negocios más importantes, hay un paradigma preponderante, que es la economía neoclásica, que incluye esta concepción del libre comercio y dice que aquí todos estamos de acuerdo. Que es muy curioso porque hay economistas que no están de acuerdo, pero están marginalizados, por un lado, y segundo, la población, en su mayoría, tampoco está de acuerdo con el libre comercio. Puede llegar hasta el punto de que si Estados Unidos, en vez de optar por el capitalismo brutal y salvaje, por un lado, y el supuestamente libre comercio, en vez de ello habrían optado por una economía del bien común y un comercio ético, no tendrían Trump hoy, ¿no? Eso creo que es válido decir porque según encuestas representativas en Estados Unidos, la mayoría de la población está en contra del libre comercio porque está perdiendo. Tiene ganadores, pero aquellos que pierden están en la mayoría, incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero aún así los economistas del mainstream no hacen caso o muy poco caso o ningún caso y dicen que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Y esto les hace la vida fácil a aquellos gobiernos que también apuestan por el libre comercio. Y de momento la Unión Europea apuesta por el más libre comercio posible. Y tacha, eso es importante, quien no está a favor del libre comercio es automáticamente en el cajón opuesto, y el cajón opuesto es el proteccionista, ¿no? Y es una palabra tan fea que yo creo que nadie podría decir orgullosamente, yo soy proteccionista, por supuesto. Yo soy proteccionista por convicción, ¿no? Yo no conozco a nadie que se autotitule proteccionista. Hay algunos que critiquen el libre comercio o que proponen otro paradigma, pero no conozco a nadie que preconice el proteccionismo, ¿no? Siempre es una, ¿cómo se dice?, un estigma que los aficionados del libre comercio ponen en la frente de aquellos que no están de acuerdo con su paradigma. Lo mismo con 300.000 personas en las calles de Berlín, 300.000 de manifestantes en las calles de Berlín, en el país que de momento es campeón mundial en exportaciones, ¿no? Y a favor de qué o en contra de qué se estaba manifestando, pues en contra del libre comercio. Y eso es interesante, ¿no? Porque en un país que más se beneficia del libre comercio, hay es una mayoría tan aplastante en contra del libre comercio. En Austria, que no es Alemania, pero al ladito, una semana antes de que el primer ministro austríaco votó a favor del tratado entre Canadá y la Unión Europea, el CETA creo que se dice en español, ¿no? En una encuesta representativa en Austria, el 6% de la población estaba a favor de ese tratado. El 6% a favor y el primer ministro votó a favor, ¿no? Eso es un muy buen ejemplo de la postdemocracia, pero también es un muy buen ejemplo de que la mayoría de la población en países ricos está en contra del libre comercio, pero no son proteccionistas, ¿no? Y ahora vamos a aclarar las palabras, porque ¿qué es libre comercio y qué es proteccionismo? Y solo existen estas dos alternativas, porque si solo existen estas dos alternativas, pues no es de sorprender que todo el mundo dice, pues por supuesto que yo quiero ser libre, yo estoy a favor de la libertad, por supuesto me gusta más el libre comercio que el mismo, ¿no? Está claro, pero eso ya es la manipulación, eso ya es retórica de lucha, y ni el uno ni el otro es lo que aparece según la palabra utilizada en el debate público. No se trata ni de libre comercio, no se trata tampoco de proteccionismo, y trataré de explicar por qué. Primero, ¿cómo definimos lo uno y lo otro? Una oferta de definiciones. Libre comercio quiere decir que el objetivo es la eliminación total y absoluta de todos los obstáculos al comercio. En otras palabras, el comercio es un fin en sí mismo, porque cuanto más comercio, mejor. Por tanto, cuanto menos barreras, mejor.
o abrir al máximo las economías, ¿no? Y proteccionismo, por supuesto, es su contrario. Establecer obstáculos al comercio es un fin. Eso se reconoce también en el fin de la palabra, porque no estamos hablando de protección, sino estamos hablando de proteccionismo. Y los ismos siempre convierten en un fin de sí mismo lo que está delante del ismo. Si no, hablaríamos de protección. Pero en cuanto hablemos de proteccionismo, la protección se convierte en un fin. Ojo, ese es el fallo. Y como tanto, cerrar una economía al máximo es este fin. Pero yo no conozco a nadie que proponga, nosotros tenemos que cerrar la economía al máximo, ¿no? Trump no dice, yo estoy en contra del comercio. Trump dice, yo quiero reducir el déficit comercial de Estados Unidos con los países. ¿Esto es proteccionismo? A mí esto me parece un objetivo de la política comercial, para la cual los instrumentos que Trump elige puedo cuestionar y criticar con razón y legitimación, pero el objetivo de obtener un balance comercial equilibrado, yo creo que es totalmente entendible. Y si miramos los objetivos que normalmente están por encima de la protección, quiero decir, la protección no es el fin, la protección es el medio para así proteger fines. ¿Y cuáles pueden ser los fines aparte de tener un balance comercial equilibrado? Puede ser el crecimiento de una nueva industria, puede ser la protección de una rama estratégica, desde la energía hasta unos servicios públicos esenciales. Puede ser la política energética para preferir recursos locales. Puede ser la política laboral para proteger o bien un sector frágil de la población empleada, o bien los derechos laborales que en otros países no existen, hasta los derechos humanos. Puede ser una política de protección de los derechos humanos, pero esto no es proteccionista, sino eso es proteger los derechos humanos para un fin más noble, ¿no? Y así sucesivamente hay muchos más ejemplos. Dar prioridad a la economía regional y local. Eso está prohibido en el libre comercio, ¿no? Es decir, el libre comercio protege también, pero protege otros intereses. Es decir, el libre comercio es igual de proteccionista que el supuesto proteccionismo, solo que se ocultan los otros fines y los otros intereses que se están protegiendo. Es decir, solo tenemos, de hecho, como lingüista diría, solo tenemos la elección entre proteccionismo y proteccionismo. En este caso estamos protegiendo algunos intereses y en este caso estamos protegiendo otros intereses, pero en todo caso estamos protegiendo. Cada ley protege algo, cada acuerdo internacional protege algo, pero si no me gusta lo que estás tú protegiendo, a ti te llamo proteccionista, mientras que cuando protegemos lo que a mí me gusta, nos consideramos libres, ¿no? Esto es la resolución de la confusión de palabras. Aquí no he sustituido, pero podríamos sustituir libre comercio por comercialismo, por ejemplo, porque si el comercio se convierte en un fin en sí mismo, entonces la palabra correcta sería comercialismo, o una palabra que existía en la historia, el mercantilismo, ¿no? En ambos casos, negociar y comerciar son un fin en sí mismo. Y si tenemos la elección entre dos rompelenguas, pues a lo mejor nos echamos a pensar si hay una tercera vía, una tercera alternativa. Si tenemos la elección entre peste y cólera, a lo mejor nos ponemos a pensar si tenemos una tercera posibilidad. Y este es exactamente el comercio ético. Pues ni la protección se convierte en un fin en sí mismo hasta dejar de tener relaciones comerciales, ni tampoco el comercio se convierte en un fin en sí mismo, superponiéndolo a todos los demás valores y objetivos, sino que, esta es la tercera propuesta, el comercio es un medio, es un paralelo a la economía del bien común, donde el capital se convierte en un medio, en el comercio ético el comercio se convierte en un medio. ¿Y cuáles son los fines a los cuales el comercio está subordinado? Bueno, de nuevo, no tenemos que inventar nada nuevo, sino mirar el derecho internacional cuajado, que empieza por los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales,
la cohesión social, la protección del medio ambiente y del clima mundial, la diversidad cultural. Estos son nuestros fines, si queremos el bien común mundial. Este es el fin, y a este fin el comercio como medio sirve, y si nos ayuda a alcanzar los fines, pues damos la bienvenida a más comercio. Pero en cuanto a la contraria, ponga en peligro a nuestros fines de verdad, no tenemos ni la más mínima ni la más mínima duda y ni el más mínimo escrúpulo de restringir el comercio. Y este es el problema, ¿no? Cuando un economista hoy propone que restringamos el comercio, proteccionista, nos quieres catapultar al siglo XIX, a la más extrema pobreza. Hay una agresión, una emoción, una pérdida de la razón increíble dentro de la ciencia. Y quiero dar un último ejemplo de lo absurdo que ha llegado a ser el debate. El ejemplo es que los aranceles se pueden considerar el timón más importante de la política comercial. No el único, pero el más conocido. ¿Cuál es el timón más efectivo que tenemos a mano cuando queremos diseñar la política comercial? Pues aranceles, ¿no? En la política fiscal, impuestos. En la política monetaria, el interés, ¿no? Ahora bien, en los otros dos casos, los economistas no están de acuerdo, ¿no? Algunos, por ejemplo, en la política fiscal quieren subir los impuestos y los otros dicen que va, qué tonto, que contraproducente, tenemos que bajar los impuestos, ¿no? Pero ningún economista dice, no, estáis equivocados, tenemos que eliminar los impuestos. Eso es absurdo, ¿no? Podemos hablar de impuestos más altos o más bajos, pero no de eliminar los impuestos. Lo mismo el interés, ¿no? Algunos apuestan por subir los intereses, otros por bajar los intereses, incluso intereses negativos, pero seguirán siendo intereses negativos. Pero no conozco a un economista que proponga, pues tenemos que eliminar los intereses, porque los intereses son del diablo. Pero en cuanto a los aranceles, sí. En cuanto a los aranceles, el Paul Samuelson, que ha sido el autor de libros de texto de economía más exitoso de todos los tiempos hasta la fecha. Ahora en su lugar está Gregory Mankiw, pero antes de Mankiw estaba Paul Samuelson, y él decía literalmente, aranceles son una enfermedad, son como la arteriosclerosis, dijo, ¿no? Y eso es totalmente anticientífico, porque tú puedes decir, bueno, sí podemos subir los aranceles, pero según mi opinión, esto tendría tal cual consecuencias. También podemos bajar los aranceles. Esto, según mi opinión, tendría estas específicas consecuencias. Pero como economista, como científico, no puedo decir los aranceles son una enfermedad, ¿no? Eliminarlos, ¿no? Esto es una religión, no es una ciencia. Bien, entonces, sí estamos de acuerdo que el comercio solamente es un medio y podemos utilizarlo en mayor o menor grado, en esta u otra calidad. Entonces, este folio, bueno, un paso más lento. Tenemos la elección entre esta vía intermedia y los dos extremos, ¿no? Y se supone que en una unión de 28, ahora 27 países, lo que se suele asumir es un camino moderado, intermedio, pero evitar los extremos, ¿no? Y esto es la mala noticia. La Unión Europea está optando por uno de los dos extremos, ¿no? Esto es el mandato para la política comercial de la Unión Europea. Hay dos tratados importantes ahora. El Tratado sobre la Unión Europea, que es más corto, que se puede considerar más o menos la Constitución, aunque no es un Estado la Unión Europea, pero es el Tratado Constitucional, entre comillas, y luego el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Y en este están definidos los objetivos de los distintos campos políticos, de las políticas concretas. Y en la política comercial dice, ¿y se puede leer? Sí. ¿Sí? Pues la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y, que es lo mismo, pero bueno, no hace daño
repetirlo, a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo, ¿no? O sea, es un extremismo, ¿no? No es una diferenciación. ¿Y dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo, no? Bien, y con este mandato la Unión Europea está empujando a nivel mundial el libre comercio, o el comercialismo, si se quiere, tanto a nivel multilateral dentro de la Organización Mundial del Comercio, que ahora tiene ya casi 180 miembros, existen 193, 4 países, o sea, casi todos los países están ya miembros de la Organización Mundial del Comercio, y todo lo que no alcanza dentro de la OMC lo está ahora mismo, desde hace el 2007, tratando de alcanzarlo en las vías, en los acuerdos bilaterales, con Canadá, con Estados Unidos, con Japón y con otros países. Y de esta forma se está convirtiendo en ley internacional dura. ¿Cuál es la diferencia entre ley internacional duro y ley internacional blando? El hecho de que sea vinculante, no. El blando también es vinculante. La diferencia es si es demandable delante de un tribunal internacional. O sea, si queréis saber si los políticos están en serio o están produciendo burbujas, basta con la pregunta, ¿esto es demandable en un tribunal internacional? Y la pregunta es sí, entonces están en serio, es derecho internacional duro, y si dicen que no, pues puede ser vinculante, pero no demandable, y tampoco existe un tribunal internacional para proteger estos fines y valores. Protección del clima, duro o blando? Blando. Derechos humanos, sí, blando, ¿no? Derechos laborales, blando, ¿no? Justicia social, blando. Comercio, duro. Inversiones extranjero, duro. Protección de la propiedad intelectual, ¿ven? Ese es el problema. Los medios se están protegiendo, es decir, estamos hablando de un proteccionismo a favor de inversores y comerciantes, mientras que lo que se debería proteger más efectivamente ni se está protegiendo bien, ¿no? Y ese es el problema, esa es la discrepancia. Aquí, incluso en números, estas son las demandas legales de estados contra otros estados, quienes están violando sus obligaciones de abrir las fronteras. Estamos hablando cada vez más de comercio forzado, porque si yo te puedo llevar delante de un tribunal internacional, si tú no practicas el libre comercio, esto ya no es libre comercio, esto es comercio forzado. Y la palabra libre comercio se convierte cada vez más en su contrario. Y 800 son las demandas de transnacionales directamente contra estados, ¿no? Esto para mí es la perversión del derecho internacional que merece el nombre de proteccionismo de los inversores, porque aquí la protección se convierte en un fin en sí mismo. ¿Y cómo se define? Se define de la siguiente forma. Mientras que los seres humanos, o sea, las personas naturales, cuyos derechos fundamentales no están protegidos del todo, cuando las transnacionales violan estos derechos. Cuando los estados los violan, sí, tenemos cierta protección, pero cuando las empresas violan nuestros derechos humanos, de los trabajadores, de los consumidores, de los vecinos o de los ciudadanos, no existe ningún tribunal internacional al que podríamos recurrir y demandar nuestros derechos. No existe. Y ahora, para las personas jurídicas, que son las transnacionales, estos no solamente gozan de una protección de su propiedad contra la expropiación directa. Esto de eso podríamos hablar después de que tengamos la protección de los derechos humanos, en primer lugar, sino que gozan también una protección legal contra la expropiación indirecta. Y esto es el colmo, porque ¿qué es la expropiación indirecta? O un trato injusto, ¿no? Esto no está definido, esto puede ser todo, ¿no? Una ley para proteger el medio ambiente puede ser una expropiación indirecta de una transnacional, porque ya no puede continuar, son sus prácticas contaminantes que antes sí estaban permitidas, pero ahora, gracias a una ley para proteger el medio ambiente más efectivamente, ya no puede hacerlo, pues demanda, ¿no?
Y en muchos casos esas demandas tienen éxito. De hecho, una de cada 3 demandas tiene éxito en el sentido de victoria legal, y en otra tercera parte tiene éxito en el sentido de un acuerdo en el cual la transnacional al menos obtiene algo de lo que está demandando, ¿no? O sea, una probabilidad de éxito enorme, y por eso esa inflación de demandas, esto empezó en el 1990, ¿no? Es un fenómeno absolutamente reciente, no existía antes. Y para cerrar la analogía, la simetría legal sería, y tampoco sería una simetría justificada, porque entre personas naturales y personas legales no hace falta una igualdad. Las personas naturales son más importantes que las personas legales, pero tan solo establecer simetría significaría que los seres humanos obtendrían un tribunal, World Court for Human Rights, un tribunal internacional para la protección de los derechos humanos, si las transnacionales violaran sus derechos humanos de forma indirecta. ¿Se entiende, no? Y eso, ¿qué es una violación indirecta de mis derechos humanos? Si la transnacional me mira mal, viola una demanda legal porque me está mirando mal, ¿no? Es una violación indirecta de mi dignidad. Jolín, ¿a dónde hemos llegado con el derecho internacional, ¿no? Bien, punto y final. Sí, final. La transición a un régimen más razonable, es decir, más coherente con nuestros valores fundamentales, incluyendo los valores de la propia Unión Europea, sería otro mandato para la política comercial de la misma, ¿no? Esa es mi modesta propuesta. Ojalá algún día podamos iniciar una reforma de los tratados de la Unión Europea y con cierto éxito se cambie. La propuesta es aquí, el mandato es que el comercio exterior de la Unión Europea debe promover o impulsar la implementación progresiva de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el clima global, la cohesión social y la justa distribución, así como la diversidad cultural al bien común global. Y ahora la frase más importante de todas. El comercio es un medio para ayudar a alcanzar estos fines, ¿no? Esto sería para mí un mandato razonable dentro del Tratado de la Unión Europea. Y ojalá tengamos, ya lo he dicho, un día a mano las herramientas para implementarlo. Bueno, ya que estamos en la Facultad de Derecho, no me salto este folio, porque he citado lo que está en el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, pero no he citado o no he dicho que el artículo 207, que es el segundo, que ya es curioso de por sí, porque hacer una referencia a la parte constitucional, yo lo haría al principio, ¿no? Si yo defino en la parte sobre el funcionamiento de la Unión Europea los objetivos de la política comercial, y estos obedecen fines superpuestos en la parte constitucional, lo hago en el inicio, pero no digo primero cuáles son los objetivos, eliminar las barreras, y luego en el último artículo, al final, digo, a propósito, la política comercial también obedece a los objetivos para la acción exterior, ¿no? Eso es importante, porque la acción exterior no solamente es la política exterior y de seguridad, las misiones militares, sino que también la política comercial pertenece a la acción exterior de la Unión Europea, y tiene principios. Y miren, yo estoy de acuerdo con cada uno de ellos. Y mi opinión es que los actuales tratados están violando contra cada uno de ellos. Eso es una contradicción abismal. Solo, por ejemplo, prioridad de las soluciones multilaterales. Bueno, CETA es anticonstitucional, porque es bilateral. Mención explícita de las Naciones Unidas. Bueno, esa es la OMC, es anticonstitucional, porque ahí dice las Naciones Unidas, si existe. Podríamos hacer las reglas para el comercio internacional dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué hacerlas aparte en la OMC? Integración de todos los países. ¿Lo hacemos con los bilaterales, con Estados Unidos, Japón y Canadá? No, otra violación. Paz, ¿no? ¿Están exentas las exportaciones de armas a Canadá en CETA? No. Entonces, vaya, ¿qué es esto, no? Es
es una noticia buena, porque la parte constitucional, de hecho, nos daría la posibilidad de diseñar los tratados comerciales de acuerdo con los fines y valores de la Unión Europea. Pero luego no se hacen, y el problema, a lo mejor aquí hay profesores más competentes en la materia. El problema que a mí me han explicado es que mientras los gobiernos de la Unión Europea se pongan de acuerdo de estos tratados, ya nadie les puede llevar delante del tribunal, ¿no? Aquí ojalá haya una deficiencia en el sistema jurídico de la Unión Europea, porque ¿qué pasa si los gobiernos unánimemente violan sus propios objetivos y valores en los tratados con un concreto tratado comercial, ¿no? Esto es una pregunta para el debate. Pero ya vamos a las piedras angulares, solo son 6 del comercio mundial ético, que ojalá nacen naturalmente, orgánicamente del análisis. La primera es que volvamos al nivel multilateral, o sea, lo acabamos de decir, pero una matización relevante. La OMC no forma parte de las Naciones Unidas, ¿no? Es una institución autista, ¿no? Pero muy aposta, porque no querían relacionar el derecho comercial con el derecho internacional ya cuajado. Esa fue la intención. Pero si preguntáramos a las personas, a los ciudadanos, a los pueblos soberanos, ¿ustedes qué preferirían si tuvieran la libre elección? Porque la democracia es sobre la soberanía, ¿no? Y sobre la autodeterminación de los ciudadanos. Entonces, que voten ustedes. ¿Prefieren que hagamos las reglas de juego del comercio internacional fuera de las Naciones Unidas, sin consideración de los derechos humanos, laborales, el clima mundial, el medio ambiente, la justicia social y la cohesión y la diversidad cultural? ¿O les parece más razonable que hagamos las reglas para el comercio dentro de las Naciones Unidas en sintonía y vinculación con los derechos humanos, laborales, medio ambiente, clima, justicia, esto, ¿no? Apuesto todo lo que tengo que en ningún país del mundo los ciudadanos votarían a favor de unas reglas fuera de las Naciones Unidas, ni mucho menos bilaterales, sino para que tenemos las Naciones Unidas, para que tenemos los derechos humanos, para luego construir el derecho internacional siguiente por encima de estos cimientos, ¿no? Y solo una parte de esto, el derecho comercial y de inversiones. Segundo, los tratados de la Unión Europea, dentro de las Naciones Unidas, no empiezan en ningún caso con 193 países. Esto es una ilusión absoluta y total. Empiezan con 35 países en el caso de los derechos humanos, con 50 países en el caso del Tribunal Criminal, que entró en vigor, yo creo que hace 10 años, más o menos. Y en el caso de la propia OMC, esta empezó con 67 países, la tercera parte de la comunidad de países. Es decir, si una parte de los países iniciara una zona de comercio ético dentro de las Naciones Unidas, no hace falta ni que participe en Estados Unidos ni que participe China, sino hace falta que participen los 27 estados de la Unión Europea y algunos otros países de América Latina, África, Asia, del sur o del este. Ya está. Y los demás, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Aquellos países quienes consecuentemente apuesten por los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del clima, del medio ambiente, de la cohesión social y de la diversidad cultural. Consecuentemente, ¿qué quiere decir? Que no solamente firmen los acuerdos correspondientes, sino que también establezcan tribunales internacionales a los cuales se someten, ¿no? Y aquellos países que hagan esto comercian principalmente libremente entre ellos y se protegen con aranceles éticos contra otros países que no están dispuestos a aceptar estas reglas de juego, ¿no? Esto sería para mí la fundación del comercio
ético. ¿Esto sería un incentivo para Estados Unidos a entablar guerra contra la Unión Europea? Porque estos dicen algunos en un reflejo espontáneo. Yo creo que no. Yo creo que sería un incentivo para los lobbies, los grupos de presión dentro de Estados Unidos, de presionar a su propio gobierno de por fin ratificar los tratados de los derechos humanos y laborales y también de la protección del clima. Porque Estados Unidos no ha ratificado ni el segundo gran tratado de los derechos humanos, no ha ratificado 6 de 8 normas laborales principales, no ha ratificado el tratado para la protección de la diversidad cultural, ni tampoco para la protección del clima mundial, ¿no? Yo creo que eso sería la consecuencia. Porque si se pregunta a los ciudadanos de Estados Unidos si están a favor o en contra de la protección del clima, la mayoría sí está a favor, solo que el gobierno está en contra, ¿no? Y con este régimen fuera de las Naciones Unidas, donde todas las decisiones las toman los gobiernos, pues promovemos ese tipo de políticas antidemocráticas. Bien, segundo, ya muy más rápido. Segundo, el libre comercio no debe convertirse en comercio forzado. Tienes que abrirte, ábrete, que te abras, ábrete, joder, ¿no? Esto es libre comercio. Ni mucho menos cuando los que hoy con tanto fervor están pidiendo a otros que se abran, en su propia historia no lo han hecho. No existe ni un ejemplo donde un país que hoy es una potencia comercial en su propia historia haya tenido éxito con la estrategia de libre comercio. Ningún ejemplo, ¿no? Estados Unidos se suele llamar por historiadores económicos la madre patria del proteccionismo. Y yo suelo añadir porque Estados Unidos no inventaron el proteccionismo industrial, sino que lo emularon de Gran Bretaña, que Gran Bretaña es la abuela patria del proteccionismo, ¿no? Y lo mismo para Alemania. Estados Unidos, aranceles del 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Alemania, en el siglo pasado, hasta el 60% de aranceles industriales. Esta fue la estrategia para hacerse un país industrializado con éxito, ¿no? Y la única propuesta es recordar la historia y permitir a otros países que hoy están más o menos en el nivel donde Estados Unidos o Alemania eran en el siglo XIX, que hagan lo mismo, ¿no? Y en vez de predicarles el contrario de nosotros hemos aplicado. Y yo iría un paso más. Yo diría, libre comercio para mí significa que cada país debe ser libre de ser tan abierto o protegido como prefiere, ¿no? Debe ser una decisión autónoma y soberana, ¿no? Y entonces tiene toda libertad de alcanzar sus políticas industriales, laborales, de coyuntura, de energética, de protección del medio ambiente, todas sus políticas, ¿no? Con la única condición y que ningún acuerdo puede forzar a ese país que se tenga que abrir, ¿no? Con la única condición de que, para que esto no se abuse, porque se podría abusar en el sentido del mercantilismo, que algunos países, bueno, entonces yo tengo total libertad de protegerme, a mí me protejo al 100%, pero sigo impulsando las exportaciones, ¿no? Hasta tener un superávit en el balance comercial tremendo hasta el nivel de Alemania, ¿no? Y para evitar eso, la cuarta propuesta, creo que incluso es la más importante de todas, es la obligación a un balance comercial equilibrado. ¿Qué? Sabemos que la suma de los balances comerciales siempre es cero en el mundo. Es decir, si un país tiene un superávit, tiene que haber otro país que tenga un déficit, ¿no? Eso es matemática. En este caso sí es matemática, ¿no? Esto es un problema. En un año, no. En 10 años, y cuanto mayor el superávit déficit, más grave el problema, hasta la bancarrota del Estado. Porque ocurre exactamente lo mismo que ocurre cuando tú y yo, de persona en persona, comerciamos y en vez de comprarte lo mismo que te vendo más de lo que te compro,
pues tú te vas a endeudar y tarde o temprano estarás en la insolvencia, ¿no? Y es exactamente lo mismo entre estados, ¿no? Por eso, en el 1944, John Maynard Keynes propuso un mecanismo para balancear los balances comerciales, es decir, forzar a los que tengan un superávit a volver al equilibrio, y lo mismo con los que tengan un déficit, ¿no? Y esto, si en alguna ocasión habéis escuchado sobre David Ricardo, ¿no?, que lo vais a encontrar en libros, aquellos quienes están interesados en leer todo eso. Pero David Ricardo y su famosa teoría sobre la ventaja comparativa, ¿no? No competitiva, sino comparativa. Ventaja absoluta, Adam Smith; ventaja comparativa, David Ricardo, ¿no? Y la idea detrás de su teoría, que sigue siendo el fundamento de la teoría comercial de la economía neoclásica. Pero la idea detrás es que todo el mundo se beneficia del comercio. Y si se miran las líneas más poéticas de Ricardo, está abogando porque todo el mundo se beneficia en la misma manera, ¿no? El bien del mayor conjunto es el objetivo final de la implementación de la teoría. Y esto yo no lo puedo entender de otra forma que el objetivo es que todos los participantes de un comercio, según las ideas de Ricardo, pues tengan un balance comercial equilibrado, porque solo así todo el mundo se beneficia de la misma forma. Y Keynes, al no ser así, al haber siempre unos imbalances tremendos, Keynes propuso un mecanismo para equilibrarlo, ¿no? Pero la propuesta de Keynes en la famosa conferencia de Bretton Woods fue rechazada por Estados Unidos, que hoy día sería el principal beneficiante de esta regla de Keynes, ¿no?, irónicamente. Pero bueno, no es tarde implementar hoy ese mecanismo y unir la política monetaria, porque sería la introducción de una moneda complementaria para el comercio exterior, y cada país tendría una cuenta para las transacciones económicas internacionales, y en estas cuentas se podrían realizar los ajustes de forma más sencilla. Última frase, en el ejemplo de Grecia-Alemania, Alemania, en vez de que Grecia tuviera que bajar los salarios mínimos, recortar los servicios sociales y privatizar los bienes públicos, Alemania estaría condenada a prestar créditos a Grecia de un interés negativo, ¿no? Esto es literalmente la propuesta de Keynes. Me parece lúcida, me parece actual, y ¿por qué no la implementamos hoy, cuando no éramos suficientemente inteligentes como para implementarla en 1944? Bien. Ya al final también tenía una preferencia de la economía local, ya lo he dicho, pero quiero terminar. Sí. ¿Cómo decir esto? Bueno, los defensores más aceptados de una economía de mercado siempre han dicho que para que una economía de mercado funcione, tenemos que, primero, evitar que nadie se haga demasiado poderoso y grande, y que tenemos que procurar las instituciones para garantizarlo, que es, en primer lugar, una fusión de controles, un control de fusiones, ¿sí? Sí, una fusión de controles, bien, y mirando al mercado internacional, no existe un control de fusiones, no existe, ¿no? La Bayer se devora a la Monsanto, y hay dos controles de fusiones nacionales, ambos dan su beneplácito, ya está. Y no existe una instancia internacional que pueda impedir ese matrimonio de elefantes, que para mí no debería haber sido aprobada, y tendría que ser el inicio, y luego un registro para los grupos de presión, y solo cuando se registran las empresas pueden participar en el comercio nacional. Un régimen de pagar los impuestos mundial, y solo aquellos países quienes participan en este régimen de cooperación fiscal mundial pueden participar libremente en el comercio mundial. Y último, vuelvo al comienzo,
solo aquellos países en los cuales solo aquellas empresas que tengan un balance del bien común pueden participar en el comercio mundial, y cuanto mejor el resultado, pues más fácil el acceso al mercado mundial, y cuanto peor el resultado, pues mayores los aranceles que las empresas tengan que pagar. Y esta última propuesta es pragmática porque no hace falta que se implemente ninguna de las otras, ¿no? Con esa última se podría empezar, porque las otras, sí concedo, son muy ambiciosas y requieren un nivel de democracia mucho más avanzado del cual que tenemos hoy. Por eso, desde un punto de vista pragmático, recomendaría empezar con el balance del bien común para empezar a regular las relaciones comerciales entre los países. Yo creo que está bien, y los procesos de implementación los podemos mirar en la conversación. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Como veis, muchas ideas para el debate. Vamos a dar primero la palabra al público para, si alguien quiere intervenir, que lo pueda hacer. Es necesario hablar con el micrófono. Alguien en la sala que coja el micrófono, por favor, que está allí, porque se está grabando en streaming y si no, el público no nos oiría. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, hay varias. Buenos días, Cristian. Buenos días. Yo quería preguntar una cosa, bueno, más que preguntarle, quería hacer una aportación. He estado pensando en el tema de la libertad, ¿no?, de la que tanto habla, y se me plantea una cuestión. ¿Esta libertad no tiene una manera de ser coartada? O sea, quizá la libertad puede dejar de ser libertad cuando molesta a otra libertad, ¿no? Estás dando al blanco. Incluso los supuestos neoliberales, o como Friedman o Hayek o Gary Becker, yo prefiero llamarlos pseudo-liberales, porque desde mi punto de vista no apuestan por una libertad holística, sino solo por la libertad de realizar transacciones económicas, que sí también es una forma de entender la libertad, pero una de las menos no de las más importantes al menos, ¿no? Y incluso ellos dicen que mi libertad encuentra su límite donde empieza la tuya, ¿no? Eso es una regla absolutamente consensual que justifica la limitación de nuestras libertades en todos los ámbitos de la convivencia. En todos los ámbitos de la convivencia restringamos nuestras libertades, pero no porque seamos en contra de la libertad, sino al contrario, estamos a favor de la misma libertad de todos, y por eso restringimos la libertad para proteger la misma libertad de todos, ¿no? Ejemplos. A ver. Creo que mi cuerpo dice que no debo hablar yo. ¿Querías añadir algo? Sí, quería comentar pues que quizá, ¿no?, a mí se me plantea la idea de pensar más que en libertad, quizá en igualdad, ¿no?, que es algo que no tiene nunca un límite, ¿no?, algo con lo que mi igualdad nunca se va a chocar con tu igualdad, ¿no?, porque la igualdad es algo que no tiene nunca un espacio cerrado, ¿no? A ver, si te entiendo bien. No sé si entiendo bien. ¿Puedes repetir eso mismo? Decía que bueno, para dar como una especie de solución, en mi cabeza yo planteaba que quizá en vez de libertad tendríamos más que hablar de igualdad, ¿no? La igualdad es algo que abarca absolutamente todo, no tiene nunca un límite, ¿no? Mi igualdad nunca va a entorpecer a tu igualdad, ni a la igualdad de ella, ni a la del otro, ¿no? Ahora sí, ahora te he entendido bien, sí. Bueno, sí, existen las dos. Existe la igualdad y existe la libertad. La igualdad vale para los derechos. Igualdad quiere decir que tenemos los mismos derechos y las mismas libertades. Y precisamente por esto, por tener los mismos derechos y las mismas libertades,
tenemos que restringir nuestras libertades para asegurar las mismas, hay igualdad, libertades de todos. ¿De dónde viene eso? Ahora ya creo. Del máximo valor a nivel individual, que es la dignidad. Dignidad, bien común, máximo valor a nivel individual, máximo valor a nivel colectivo. Y la dignidad es la razón de tener todas y todos los mismos derechos y las mismas libertades. Porque quiere decir que tenemos el mismo valor. Dignidad quiere decir el mismo valor y por ello los mismos derechos, igualdad, y las mismas libertades, igualdad. Un ejemplo un poco grosero, pero que es importante. Yo no puedo entender mi libertad sexual y tocarte sin tu permiso. Esto no es antiliberal. No. Estamos protegiendo tu misma libertad de autodeterminación sexual que la mía, ¿no? Eso creo es un buen ejemplo que es absolutamente homologable a la economía. Si yo tengo 1 millón, a lo mejor tú tienes 100.000, no pasa nada. Pero si yo tengo 100 millones, yo compro una emisora de televisión y me presento como candidato para el alcalde de Salamanca. Yo compro un partido de parlamento, yo me hago Trump, Berlusconi o Stronach en Austria, y está perdida la democracia, está perdida la igualdad de oportunidades, está perdida la igualdad de libertades y derechos. Y por eso tenemos que, por una parte, restringir la desigualdad en la economía y siempre preguntar cuál es la libertad más importante. Ahí tienes los ejemplos de cuántas libertades estamos perdiendo cuando enforzamos el libre comercio, ¿no? Y por eso siempre tenemos que hacer cuentas cuáles son las libertades que queremos proteger y cuáles son las libertades más importantes, porque siempre protegemos libertades. Y último aspecto, una ley. Una ley, por definición, restringe la libertad a todos aquellos que tienen que obedecer la ley. Entonces, ¿por qué hacemos leyes? ¿Por qué diablos hacemos leyes si restringe nuestra libertad? ¿Porque somos antiliberales? No, porque si no hiciéramos la ley, la pérdida de libertad de todos nosotros sería mayor. Así es una paradoja, ¿no? Una ley nos quita libertad, pero nos devuelve más libertad de la que nos quita. Y eso siempre es complejo y paradójico incluso, y por eso no tan solo la pretensión de cuñar la palabra libre comercio es un absurdo, ¿no? Porque más serio, más honesto sería qué queremos proteger más, qué valor es más alto que otro valor. Pero tachar de libre alguna de estas preferencias, de hecho, es un engaño. Buenas. Me gustaría preguntarle 2 preguntas muy rápidas. La primera es, ¿qué opina usted? Ha hablado usted de equilibrios entre estados y dentro de los mismos estados hay regiones que tienen mayores desequilibrios, es decir, mayor renta per cápita. Por ejemplo, en España está el País Vasco y Cataluña. La cuestión, según usted, disolver España u otros países en entidades más pequeñas para poder buscar una especie de igualdad, que haya un menor poder de los estados, ¿eso a usted le parece buena idea o por el contrario eso permitiría al neoliberalismo y a todas sus formas el poder hacer una mayor intrusión en esos estados y poder obligarles a comerciar? Es decir, porque si tú eres pequeño eres más débil y no puedes defenderte. Si eres un país grande tienes más posibilidades de hacer tu propia política económica, de poder cerrarte o abrirte al comercio según convenga. Esa sería la primera pregunta. Lo siento, pero no estoy seguro si he entendido bien la pregunta. Me refiero a que si usted cree que con estados más pequeños los poderes económicos supranacionalistas podrán controlar más esos estados. Que si es mejor estados grandes o pequeños. Yo creo que da igual. Da igual. Y quiero dar un ejemplo del Bután otra vez. Porque el Bután no solamente ha decidido renunciar al PIB, porque el PIB no refleja lo que realmente tiene valor. El Bután es chiquitín, tiene 400.000 habitantes. Yo creo que es un buen ejemplo. Es menor que el País Vasco, yo creo. Y ha sustituido el PIB por la felicidad nacional bruta.
y está midiendo el éxito de la economía del Bután en términos alternativos. Ahora, no solamente está haciendo esto, sino que también está utilizando una herramienta para medir en qué medida o qué impacto tiene una decisión política en la felicidad nacional bruta. Y estando ante la decisión de entrar en la Organización Mundial del Comercio o no, pues en un primer reflejo, el Gabinete de Ministros dijo, pues por supuesto vamos a entrar en la Organización Mundial del Comercio, porque todo el mundo ha entrado primero, y segundo, porque crecerá la renta per cápita, el PIB, y se dispararían los flujos comerciales. Así que no cabe duda, vamos a beneficiarnos. Y luego dijeron, pero alto, un momento, señores, tenemos esa herramienta de evaluación. Y la aplicaron y midieron el impacto de esa decisión en la distribución de la riqueza, en la cohesión social, en la diversidad cultural, en la calidad del medio ambiente, en la propia democracia, con la entrada de las grandes transnacionales. En un momento estarían comprados. Es decir, todos los indicadores de calidad de vida habrían empeorado, y por tanto el Gabinete de Ministros se decidió en contra de la entrada en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? No sé si es una respuesta directa a tu pregunta, pero solo... Sí, bueno, le agradezco su respuesta. Una segunda pregunta muy rápida. Sí. Usted ha dicho que aquellos estados que no respeten, o sea, los derechos humanos, lo que son los derechos medioambientales, no podrán participar en esa red de comercio internacional. Pero la pregunta es, si un estado manipulase sus cifras, es decir, si un gobierno, yo qué sé, sobornase a los ciudadanos para que dijeran que su estado tiene una calidad de vida muy alta, es decir, su índice Sí. se viera adulterado, y yo qué sé, y ese estado sobornase a aquellas personas que fueran las responsables de llevar ese control, no estaría en sí mismo el sistema fracasando. Porque, por ejemplo, en Brasil, los últimos años se han producido grandes deforestaciones del Amazonas, se ha producido gran desplazamiento de colonos, perdón, de nativos, de tribus indígenas, y no se ha hecho nada. O sea, y siempre se ha dicho que esos gobiernos siempre han ayudado al medio ambiente, y se han producido grandes desastres medioambientales, como la construcción de presas. Sí, pues entiendo la pregunta. ¿Qué pasa si Corea del Norte o otro país sobornara a la totalidad de sus vecinos? Pero así no es como se mide el respeto de los derechos humanos o su violación, sino para esto ya existen organismos internacionales y instituciones, organizaciones internacionales que miden desde una perspectiva internacional el respeto o no de los derechos humanos o laborales en estos países. Y yo creo que tenemos fuentes suficientemente fiables como para juzgar si en este país se están respetando o no los derechos humanos. A lo mejor aquí hay dos expertas para añadir algo a la... Bueno, Sí. vamos a intentar no hacer preguntas muy extensas. Tampoco queremos abusar porque, como veis, la voz pues la tiene tomada Felber. Entonces vamos a hacer dos preguntas más, ¿de acuerdo? Hay una que está pedida aquí delante, cuando quieras. Sí, bueno, yo como profesora de Derecho Penal evidentemente apoyo la creación de una Corte Penal Internacional que persiga a las empresas transnacionales que lesionen de forma muy grave los derechos humanos. Evidentemente hay lo que decimos, un derecho duro cuando el sujeto activo es un individuo, porque para eso ya se creó la Corte Penal Internacional, pero persigue simplemente a individuos, ¿no? No sucede lo mismo cuando el crimen o el delito que viola los derechos humanos es una empresa. Por eso le quería preguntar qué piensa del borrador cero de Ecuador respecto a la creación de un instrumento vinculante para las empresas transnacionales y protección de los derechos humanos. Y no sé si lo sabe, porque tampoco muchas veces no tenemos por qué saber todas las medidas que se adoptan en todos los países. El instrumento que se adoptó en Francia en el 2017 sobre la necesidad de que cumplan
las empresas con los programas de cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Gracias. Pues ambas herramientas son absolutamente loables y modélicas y los apoyo al 100%. Y al menos la primera la menciono también en el libro, en el contexto de que ya es el tercer intento dentro de las Naciones Unidas, no fuera de las Naciones Unidas, de crear esa ley internacional vinculante y demandable. Y la raíz, porque yo hice una investigación un poquito más profunda en esa materia, y la raíz es el nacionalsocialismo de Alemania. Y el argumento fue: hemos experimentado que la gran industria puede participar en la violación masiva de derechos humanos y al menos beneficiarse de la violación masiva de los derechos humanos por parte de los gobiernos, y tenemos que prevenir ambos casos en el derecho internacional para que no se repita. Y por eso hubo un primer intento en los años 70 dentro de las Naciones Unidas. Se estableció incluso un centro de vigilancia de las empresas transnacionales, pero al rato se volvió a eliminar porque dentro de las Naciones Unidas quienes gobiernan son los gobiernos, y los gobiernos muchas veces no deciden con sentido común o de forma representativa para sus ciudadanos, sino a favor de las grandes empresas y sus grupos de presión. Por eso se eliminó ese primer intento en los años 70. Sí, en el 64 eso también se puede ya considerar un paso en esa dirección. Se creó dentro de las Naciones Unidas la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, ¿no? El desarrollo sostenible. Y la UNCTAD se autodefine una organización en la cual el comercio es considerado un medio para servir el fin, que es el desarrollo sostenible, ¿no? Incluyendo los derechos de las personas y su protección dura. Pero la UNCTAD hasta la fecha no ha obtenido el poder para ser el organismo regulador quien hace las reglas de juego del comercio internacional, sino que han apostado por la OMC. El segundo intento dentro de las Naciones fue en los años 90, que resultó en un catálogo de... Pero estoy mejor ya, o sea, a mí me gustaría continuar un poco más. Un catálogo de, yo creo que 18 obligaciones de las empresas, que al final en los órganos de las Naciones Unidas de nuevo fracasaron, porque nuestros gobiernos, el austríaco, el alemán, el inglés, el de Estados Unidos, está... Ah, no. Sí. Se pusieron en contra. Y lo que resultó de ello fue el Global Compact, o sea, como un consuelo suavecito del fracaso del segundo intento, nace el Global Compact, que es RSC voluntaria, ¿no? Lo peor, porque de repente estamos operando con la voluntariedad, ¿no? Por todas partes las leyes son vinculantes y demandables. Esta es la idea del sistema judicial. Y porque de repente pasamos a la responsabilidad cuando estamos hablando de las obligaciones sociales, ecológicas y humanas de las entidades más poderosas del mundo, ¿no? Las transnacionales son más poderosas que muchos países. ¿Y por qué vamos a hablar de reglas voluntarias, ¿no? Pero los gobiernos, como no estaban operando con sentido común o representando a los ciudadanos, llevaron al fracaso el segundo intento. Y el tercer intento ahora partió desde Ecuador y están pidiendo un acuerdo internacional duro. Sí, pero la perspectiva es, o sea, la probabilidad de que tenga éxito, me temo que es la misma que en los dos intentos anteriores. O sea, llamo al apoyo, incluso tengo la página abierta aquí, Binding Treaty. Sí, aquí tiene el Binding Treaty. Todo el mundo que esté interesado, sigan esas páginas, apoyen la iniciativa, informen
Aún así, el realismo me obliga a decir que me temo que nuestros gobiernos, de nuevo, no van a aprobar esta iniciativa. Y eso me llega, si puedo, eso me llega a la última parte de mi ponencia, que es la democracia. Y considerando que nuestros gobiernos están tan consecuentemente tomando decisiones en contra nuestro, libre comercio en vez de comercio ético, bilateral en vez de multilateral, dando prioridad a las empresas y personas jurídicas que las personas humanas, ¿no? Todas son decisiones malas, fatales, de hecho. Pues la propuesta es que las reglas de juego para el comercio internacional las hagan los ciudadanos. Y yo tengo un catálogo de preguntas aquí en la página web, preconfeccionado. Sí, aquí está. Y creo que son 12 preguntas. Sí, 12 preguntas. Y esto podría ser un juego en la facultad, en el curso. ¿Y cuál es el sentido? Primero, buscar las 12 preguntas más relevantes en cuanto al comercio internacional. Objetivo de la economía, función e importancia del comercio, lugar de la regulación del comercio mundial, a qué nivel se deben buscar los acuerdos, proceso de negociación, y aquí encuentran que hay alternativas, ¿no? Y luego el juego consiste en votar las alternativas, midiendo la resistencia contra todas las alternativas y a ver cuáles ganarán. Y según los primeros experimentos, los ciudadanos diseñarían el orden internacional sobre el comercio de forma muy distinta a como lo han hecho los gobiernos, y segundo, sumamente más ético de cómo lo han hecho los gobiernos. Me da mucha esperanza. Pero la propuesta no es una alternativa en cuanto al contenido, sino una alternativa en cuanto al proceso. Además, si me permites, Cristian, para completar lo que perfectamente acaba de explicar y en relación con la pregunta que hacía la profesora Pérez Cepeda, la Unión Europea se ha manifestado ya en contra de ese instrumento jurídicamente vinculante, de ese tratado. Pero, curiosamente, y era a lo que Ana hacía referencia, en Francia, el año 2017, hace muy poquito tiempo, se ha adoptado por primera vez, es algo, una rara avis todavía en el seno de la Unión Europea, una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas matrices sobre sus filiales, que va en la línea de lo que a priori debería ser ese instrumento jurídico vinculante, hacer cumplir por el daño que en su caso causen estas empresas frente a tribunales. Hasta ahora lo que se ha elaborado, en la terminología que utilizaba Cristian, es derecho blando, soft law, también se dice así, pero no había todavía ningún instrumento que dijera si una empresa matriz francesa tiene filiales, por ejemplo, en India, y esa filial india causa un daño, esa empresa matriz también debe responder jurídicamente junto con la filial del daño causado. Hasta ahora eso, aunque parezca algo tan obvio como fácil, pues no sucede. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil tiene, entre otras cosas, distintos principios, como el de la responsabilidad autónoma de cada persona jurídica y el hecho de que cada patrimonio de la empresa sea separado para que no se pueda cumplir. Entonces, es un paso bueno el que se haya dado por parte de Francia. Es verdad que lo que finalmente se aprobó no es lo que en principio se pretendía. Hubo 4 versiones de esa ley. Esto se hace durante el gobierno de Hollande. Bueno, se promete cuando era candidato Hollande y luego se aprueba cuando ya era presidente, pero en el contexto en el que nos encontramos es un paso. No sabemos qué hará, si habrá efecto contagio, probablemente esto no sea tan sencillo como en otras materias, pero Francia no es cualquier país dentro de la Unión Europea. Así que, bueno,
podemos entender que hay una pequeña puerta Puede ser el núcleo. para la esperanza. Puede ser el núcleo de inicio Claro. de una comunidad de países más amplia. Es así, a ver qué hace la Unión Europea, pero bueno, la Unión Europea, respecto al instrumento, ya hemos dicho que se plantea un poco en contra. Bueno, es un presupuesto, exactamente. Empezamos por ahí, vamos a ver. Una última pregunta. ¿Sí? Sí. Lo primero, gracias por venir y decirle varias cosas. Yo, como estudiante de Economía y Derecho, para mí la economía es muy importante y simplemente yo creo que hay un supuesto del que debemos de partir para cualquier modelo económico, que el ser humano es egoísta. Para mí, el ser humano es egoísta y lo único que hay que hacerle pues, es ver las ventajas de no ser egoísta, pero asumir que a la vez es egoísta. Entonces, pues, en un modelo económico, la iniciativa privada es importante. Las personas que tienen el dinero, por así decirlo, tienen que estar seguras que a la hora de invertirlo, no solo nos va a producir un bien a todos por invertirlo, sino tienen que recuperar de alguna manera esa inversión. Si se ponen trabas, no creo que eso sea posible ni de aplicar en la sociedad ni de que tuviera éxito. Y otra cosa que me ha parecido interesante son las estadísticas que usted ha dado sobre que la el mundo en general no está de acuerdo con el sistema económico que ahora mismo tenemos. También yo le doy otra estadística para compararlo, que en España más del 50% de la población está de acuerdo con la prisión perpetua y la Constitución lo prohíbe. Es decir, no tiene la misma validez la opinión de cualquier persona en penal que sobre un catedrático, por ejemplo, o los padres de la Constitución, pues al igual en el sistema económico. Yo creo que después de una crisis económica nadie puede estar de acuerdo con el sistema, pero es que es lo que hay. Yo creo que en definitiva no hay alternativa. Por eso yo le propongo, y en verdad esta es mi pregunta, un capitalismo más humano, porque ciertamente el capitalismo se nos vende como obtener beneficios y nada más, pero España es un país capitalista y no solo es eso. Se hacen medidas que van en contra de las empresas, pero que van a favor de la población y aún así sigue siendo capitalista, como por ejemplo la compatibilización de las familias con la vida laboral. Entonces, solamente quería saber su opinión sobre lo del capitalismo más humano. Nada más, gracias. ¿A ti? Igual te quedas con el micrófono porque tengo un par de preguntas a ti. Sí. Muy bien, pues empiezo con la primera aportación. Entendería que propusieras que teniendo varios modelos de cómo entendemos y podríamos practicar la economía, para un modelo específico supongamos que el ser humano sea egoísta, pero para otros modelos nos utilicemos de otros presupuestos, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué te importa que supongamos para todos los modelos esa única premisa de que seamos egoístas? ¿Por qué quieres utilizar un supuesto único para todos los modelos? ¿No sería la muerte de la diversidad de cómo podemos ver y entender el ser humano? O simplemente, ¿por qué te importa tanto que todos piensen que el ser humano sea egoísta? Porque el ser humano yo creo que se ha demostrado de que busca lo primero el interés particular, que luego la suma del interés particular sume un interés colectivo ya esa parte, pero lo primero es el interés particular. Yo creo que en ese sentido en el sistema económico es lo que predomina en el mundo, por eso la falta de iniciativa privada, la falta de interés del beneficio privado es lo que fracasa en las economías comunistas. Porque tú crees porque es por naturaleza así el ser humano. Sí. ¿Ah? ¿Y lo has aprendido por experiencia o dónde lo has aprendido? No. Por mera experiencia. Mera experiencia, a Nada base de de eso ver fracasos en el mundo, como Venezuela y Cuba. Bueno, yo contestaría que sí es posible que somos egoístas y puedo dar millones de ejemplos de comportamientos egoístas, pero deducir de eso que el ser humano sea así, eso con eso no estoy de acuerdo. Y hay muchas ciencias que no afirman eso, porque la ciencia económica afirma esto. Ese es el problema, eso es ideología, mientras que hay otras disciplinas que lo investigan y los resultados de aquellas otras disciplinas que lo investigan, cómo es el ser humano, el resultado es que no es egoísta, sí puede serlo, puedo matarte, pero eso no quiere decir que en mis genes hay una obligación de matar a otros, sino es una libre elección de comportamientos, puede ser una costumbre, puede en el peor de los casos ser una cultura de dañar a otros,
pero no está en mis genes y no está en la naturaleza del ser humano. En la naturaleza del ser humano hay muchas cosas. Está, por ejemplo, la empatía, está, por ejemplo, la cooperación, está, por ejemplo, la defensa de la justicia, está, por ejemplo, la deuda espontánea. Pero si miramos todo el espectro de evidencia científica transdisciplinaria de cómo es el ser humano, la única disciplina que afirma que nosotros seamos egoístas es la ciencia económica, y es la única que no lo prueba con evidencia empírica, porque es una mera afirmación, yo diría, religiosa. El Homo economicus, que está el modelo principal de los presupuestos y las premisas de la ciencia económica, está refutado en cada uno de sus aspectos. O sea, no tiene nada de científico, pero se está impartiendo en las facultades de economía, los pobres estudiantes de economía, quienes son los únicos que creen en él y que luego pues se lanzan en la sociedad y están misionando a estudiantes de otras disciplinas, diciéndoles que nosotros somos por naturaleza egoísta, que es una posibilidad, repito, no digo que no sea posible, pero no es científico, primero, y segundo, hay otras imágenes del ser humano que también son una libre opción de elegir. Por eso la economía del bien común propone adoptar una visión del ser humano más holística, sí servir al propio interés, porque hace falta que tú satisfagas tus necesidades, yo te quiero ayudar en ello, y las reglas de juego deben ayudarte en ello, pero no deberías satisfacer tus necesidades a costa de otros. Este es para mí el inicio del egoísmo, no que tú satisfagas tus necesidades, sino que tú empieces a satisfacer tus necesidades a costa de otros. Ahí empieza el egoísmo y ahí tenemos alternativas, y la alternativa sería primero buscar el bien de todos, y dentro del bien de todos está incluido el bien propio. Suficiente, todo lo que necesitas, y es otra idea, es otro paradigma, es otra filosofía. No dice que la otra no exista, pero tampoco comparto que sea científica. Ya. Sí, yo he visto más brazos arriba. O sea, ¿Quieres otra pregunta? sí, yo sí quiero, pero no sé si... Venga, una última pregunta. ¿Abusamos de la generosidad? En este caso no egoísta. Bueno, la mía es muy corta. Yo quería preguntarle, en la línea de esa primera medida hacia un comercio mundial ético, que sería el balance del bien común obligatorio y los aranceles diferenciados, ¿serían aranceles económicos o también barreras no arancelarias de algún tipo? Pues no lo he pensado en profundidad, pero lo más sencillo serían aranceles económicos. Y la Unión, a propósito, la Unión Europea orgullosamente informa de que el 13% de sus ingresos totales, de los ingresos totales de la Unión Europea, provienen de aranceles, ¿no? Y no lo considera un vicio, sino algo del que es orgulloso. En otros países llega al 50%, al 50% de los ingresos de los estados. Así que aquellos economistas que dicen que los aranceles son patológicos y que los eliminemos completamente, pues están proponiendo que estos estados deben perder el 50% de sus ingresos estatales, solo para dar otros. Gracias. Sí. Bueno, lo Queda vamos a una. dejar aquí. Una persona más que ha Una Bueno, última venga, una persona. persona más. Una, Sí. la Vale. última. Una última, ya Una. de verdad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Yo también, un poco en respuesta al compañero economista y abogado, yo soy economista y administradora de empresas y estudio más la parte de economía social y solidaria. Y sí que hay, digamos, pruebas empíricas desde la economía social de que el ser humano no es egoísta y por naturaleza, y sí que se puede generar sociedades económicamente activas desde la cooperación y el cuidado del otro. Y bueno, refiriéndome un poco a esto, a las sociedades desde lo micro, quisiera saber usted cómo cree que podemos fomentar o implementar la economía para el bien común desde lo económico, político y social
eso, en sociedades pequeñas, desde nosotros y no desde los estados o desde que cambien las leyes y esto, sino nosotros como ciudadanos de a pie. Pues nosotros entendemos la estrategia desde abajo arriba, claramente, y decimos cuanto más ambiciosa es la visión, más pragmática tiene que ser la estrategia de implementación. Consiste en empezar con las unidades menores de la sociedad, las personas, las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, los municipios y después las comunidades autónomas, que tenemos la suerte que la primera ya está apoyando, la de Valencia, y después los países y después los organismos internacionales, y lo mismo en todas las partes, de abajo a arriba. Eso no excluye que de vez en cuando un gobierno pueda participar y empezar desde arriba a abajo. Tampoco está mal, pero la estrategia principal es crecer orgánicamente y crear retroalimentaciones positivas sistémicas. Es decir, las empresas compran en empresas responsables, van a bancos responsables. Los bancos del bien común solo conceden créditos a condición de que las inversiones sean sostenibles. Los municipios solo compran y las ciudades solo compran de empresas que tengan balances buenos y solo conceden ayudas a empresas que tengan balances buenos. Eso no contradice, volviendo un poquito al compañero de Derecho Económicas, no contradice ni la iniciativa privada, es buena la iniciativa privada. Puede haber propiedad privada, ningún problema, solo que no puede haber billones de propiedad privada. Y tampoco puede haber uso ilimitado de la propiedad privada. La propiedad privada obliga, como dice dice tanto la Constitución española como la alemana, es decir, puedes tener tu propia empresa, puedes tener tu propiedad, pero tienes que emplearla de tal forma que sirva al bien común, ¿no? Y eso hay que comprobarlo. Eso limita de cierta forma la libertad empresarial, pero la libertad empresarial se despliega dentro de un abanico más amplio de libertades que son más importantes. Y si abriéramos el paso al Homo económicos, ocurriría lo que está ocurriendo ahora en Wall Street. Wall Street es un hecho, pero también un símbolo. Y mientras en la media de la población estamos observando una parte de psicópatas del 1%. Es decir, en nuestro cerebro frontal no está desarrollado el centro de la empatía. Es decir, que tú sientes con los demás y sufres con los demás. Y eso nos previene de actuar o de buscar, simplemente de buscar nuestro beneficio a costa de los demás. Si realmente vivimos la empatía y la compasión, esto no es un comportamiento posible. No nos previene de buscar nuestro propio beneficio siempre y cuando sea el beneficio del otro también, ¿no? Entonces es un beneficio mutuo, entonces cooperación, como tú dices. Pero esto lo causa nuestro centro de empatía en el cerebro. El 1% de la población está gravemente afectado. Y en Wall Street es entre el 6 y el 10%. Y eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Eso es importante, ¿no? Y la explicación, las actuales reglas del juego de la economía, el afán de lucro, la búsqueda del propio beneficio a costa de otros, porque en la contrapetencia, ¿no?, esto causa que los psicópatas lleguen a los máximos puestos de poder y tengan demasiado poder y causen daños demasiado grandes en la economía. Y si quieren leer un poco más de ello, el libro más reciente y más exhaustivo sobre la falsificación del Homo económicos en sus más amplios sentidos es Humanistic Management de Michael Pearson. Él es profesor de economía en la Universidad de Stanford de Nueva York. Pertenece al Humanistic Management Network y solo está más extensamente expuesto lo que acabo de forma chapuceramente exponer en pocas frases, pero está todo científicamente muy bien fundado y solo es un libro de muchos libros en los cuales pueden leer algo totalmente distinto de lo que dicen los currículums convencionales y tradicionales desde
desde negocios hasta económicas. Bueno, vamos a poner el punto y final aquí. Soy consciente de que podríamos estar mucho tiempo debatiendo sobre cuestiones múltiples y muy variadas. Le agradezco de nuevo a Christian Felber que nos haya acompañado. La universidad es esto, es debatir y sobre ideas que pueden ser contrapuestas, pero para eso está la universidad, para intentar también buscar alternativas a la verdad que parece incuestionada, pero que se cuestiona y que cada uno es muy libre de tomar o de dejar las ideas que aquí se han expuesto, pero desde luego lo que creo que todos haremos es cuestionarnos, que es al final de lo que se trata, hacernos pensar acerca del sistema económico que tenemos y si es posible, y muchos pensamos que es posible cambiar hacia un sistema en donde el bien común sea una realidad y todos podamos vivir en unas condiciones de igualdad más equilibradas, ¿no?, de lo que hasta ahora lo tenemos. Bueno, en este sentido, aunque al principio no lo dije, a propósito de la visita de Christian Felber, está teniendo lugar también una jornada organizada por personas, por universidades que ya trabajan el tema del bien común y se está promoviendo desde esta universidad la creación de la red de universidades para el bien común. Entonces, bueno, pronto tendréis noticias de todo lo que eso conlleva. La Universidad de Salamanca se incorpora a otras universidades que nos han precedido, como la de Valencia, y bueno, creemos que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para contribuir a que desde siempre a medida en que cada uno pueda, pues hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, que al final yo creo que es lo que nos obliga a todos. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos. Al final hemos agotado las 2 horas. Así, sí. Yo soy inagotable. Sí. Sí que es... Por eso. Sí que... Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Compañera de Derecho. Sí. Estoy en la clínica jurídica y que quería que me, por favor, firmame el libro. Con mucho gusto. Sí. Sí, han tenido que retransmitirlo desde otra sala, porque ya no entraba más gente aquí. Sí, o sea que tengo... Es que tenemos, yo por ejemplo, mis alumnos, tenía muchos alumnos. Los míos también, los míos son 100 y han venido... Y han ido 2 aulas. Has tenido Bueno. mucho éxito, me ha gustado mucho, la verdad, muy interesante. Pues qué suerte, ¿no? Podría ser esto que no, eso es comunismo. ¿Qué nos interesa eso? Y mejor así. ¿Pero hizo el abogado del diablo o es su convicción personal? Creo que es su Es convicción, que ¿no? nosotros debatimos mucho en clase y Sí. esas cosas sí, pero bueno, sí que le gusta mucho el bien común porque ya habíamos hablado También, de sí. eso, eso. Sí, no le veo cerrado. Tiene su opinión, pero no le veo cerrado. Estaba sonriendo, no estaba como el Juan Ramón Rayo que bien. Hoy estamos a 12, ¿no? A nombre de